Si cada vez que llega la hora de los deberes se convierte en una batalla en casa, que sepas que no estás sola. Sé lo frustrante que puede ser. Intentas que lo hagas, insistes, lo persigues, pero no quiere hacerlo, se enfada. Quizá no los hace o los hace a desgana y al final acabas perdiendo la paciencia y eso estalla todas las tardes. Como maestra pasé años dando clases de apoyo, ayudando a los niños con sus tareas, con sus exámenes o proyectos. He visto lo que funciona y lo que no y quiero compartir contigo mis trucos y mis estrategias para hacer este momento de los deberes algo más amable y más ameno para todos. Incluso si no entiendes la materia o el idioma, te daré herramientas y recursos para hacer este momento mucho más fácil. Quédate hasta el final porque estos consejos pueden cambiar la dinámica familiar completamente. Antes de seguir, me gustaría aclarar que en este vídeo no debatiremos si los deberes son algo útil o algo que debería prohibirse. Hay en escuelas que se han puesto medidas para que no haya muchas, hay en otras escuelas que no se mandan y en otras escuelas que siguen como siempre. Yo no estoy muy a favor de que existan los deberes porque creo que los niños ya se pasan suficientes horas en la escuela y creo que si se mandaran tendrían que ser de manera individualizada, apropiada y con un fin muy concreto. Pero si estás en una escuela donde los mandan, no hay otra solución, pues vamos a intentar convertir este momento en algo más ameno y en sacar los posibles beneficios que puedan tener e intentar aprender algo con ellos si no puedes hacer nada para cambiarlo. Muchos padres creen que sus hijos no hacen los deberes o no quieren hacerlos porque son vagos, porque no les apetece, porque no les gusta, pero la realidad detrás de eso es mucho más compleja. Hay varias razones detrás de que un niño rechace la idea de hacer los deberes y entender esa razón principal puede ser el primer paso para dar un cambio. Uno de los motivos más comunes es el cansancio. Y es que es normal que después de pasar muchas horas en el colegio con normas, obligaciones y exigencias, no quieran llegar a casa y seguir haciendo tareas de la misma manera. Si a esto le sumamos una agenda llena de extraescolares, poco tiempo para jugar y descansar, es normal que nuestros niños se sientan agotados. Y es que a veces tienen agendas de un presidente más ocupados que nosotros los adultos. Pasan un montón de horas en el colegio, tienen muchas extraescolares, no tienen tiempo de juego libre ni descanso y pretendemos que se sientan más horas todavía a hacer tareas. Entonces ese puede ser uno de los motivos detrás. Otro factor importante suele ser la desmotivación. Si un niño siente que sus deberes o tareas son demasiado difíciles o por el contrario siente que son aburridos, puede que su motivación baje mucho. Como hemos dicho, los deberes muchas veces no están individualizados. Para algunos son demasiado difíciles, para otros muy fáciles. Esto puede hacer que la motivación varíe y pueda ir bajando. Muchos niños no entienden el propósito de hacer tareas repetitivas o hacer proyectos o actividades que no tienen interés para ellos, lo que hace que los posterguen o los hagan de mala gana. También hay niños que tienen mucho miedo a equivocarse y entonces empiezan a querer evitar las tareas con tal de no enfrentarse a un posible error o fallo. Otros han tenido malas experiencias en clase donde se han sentido avergonzados o criticados y al final hace que esa experiencia sea algo que les cause ansiedad o estrés. Por último, el entorno donde hacen las tareas juega un papel fundamental. Es difícil que un niño pueda concentrarse si está en un entorno lleno de pantallas, de ruidos, de interrupciones constantes. La falta de una rutina clara y estructurada puede también hacer que cada día se convierta en una negociación interminable de cuándo hacer o no hacer los deberes. Cuando entendemos qué hay detrás del rechazo hacia los deberes, podemos empezar a plantear la posible solución y enfocarlo de manera diferente. Podemos empezar a pensar en otra manera de acompañar este proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Encontrar cuál es la causa principal para que tu hijo o hija no quiera hacer los deberes
puede ayudarte también a acompañarlo mejor y a encontrar la solución más fácilmente. Si has llegado a este vídeo, sabrás que uno de los mayores problemas con los deberes no es solo que los niños no quieran hacerlos, sino es que se convierten en un motivo de trifulca familiar constante. Cada día puede parecer una batalla donde uno insiste, el otro resiste y es un tira y afloja diario. Pero hay maneras de romper este ciclo y hacer que todo sea mucho más llevadero. Lo primero y más conveniente es evitar que los deberes se conviertan en una lucha de poder en la familia. Es normal que cuando un niño se sienta obligado a hacer algo, se resista. ¿A quién le gusta que alguien le esté obligando a hacer algo? Te dan menos ganas de hacerlo. En lugar de darles órdenes como tienes que hacerlo ya, ponte a hacer los deberes ya, la maestra se va a enfadar contigo. En lugar de eso, podemos hacerles preguntas de oye, ¿prefieres hacer los deberes antes de la merienda o después? ¿O cómo te quieres organizar para hacer los deberes? Esto les da sensación de control y reduce mucho su rechazo. Sienten que ellos tienen poder de decisión en algo que es responsabilidad suya y no nuestra, recordemos. También es importante crear un ambiente de estudio adecuado. El lugar donde hacen los deberes influye muchísimo en su concentración. Y es que a mí como adulta también me influye muchísimo dónde estoy trabajando, si la iluminación es adecuada, si tengo música de fondo, si tengo una vela puesta, si huele bien, etcétera, etcétera. Quizás sea que yo sea muy sensible a estas cosas, pero el entorno puede afectar mucho en su capacidad de atención. Un espacio que tenga pocas distracciones, donde tenga todos sus objetos necesarios a mano, un espacio con pocas distracciones, buena iluminación y con todos los materiales necesarios a mano, puede hacer que se ponga en marcha mucho antes sin tantas excusas. También es importante dejar atrás y que no tengan cerca pantallas o juguetes que les llamen mucho la atención y que puedan hacer que pierdan el foco. Además, permitirles cierta flexibilidad en su entorno puede hacer que se sientan más predispuestos y cómodos a trabajar. Por ejemplo, puedes darles a elegir si quieren una música tranquila de fondo o sonidos de naturaleza, o si prefieren trabajar en una mesa elevada para mover las piernas, o si se quieren poner el pijama para estar haciendo los deberes. Es decir, darles cierto poder de decisión va a hacer que ellos se sientan más cómodos y con más ganas porque ellos han elegido cómo trabajar en ese espacio. Esto puede hacer que se sientan mucho más cómodos y más en control de su propio proceso de aprendizaje. Es muy interesante acompañarles en este proceso valorando su esfuerzo y no tanto el resultado. A veces los niños se desmotivan porque creen que solo nos acercamos a corregirles los errores o a decirles lo que está bien y lo que está mal. Podemos decirles, esto está mal, cámbialo, o esto está muy bien, esto está muy bien, pero ahí solo estamos valorando el resultado. En lugar de valorar si está bien o mal lo que han hecho, podemos intentar valorar más el esfuerzo que han dedicado a ello. Podemos decirles frases como, wow, veo que te has esforzado mucho en esta parte, o preguntarles, oye, ¿cómo has resuelto esto? Porque es muy interesante la manera que has buscado de solucionarlo. O, oye, ¿cómo has solucionado esto? Oye, me parece que te has esforzado mucho en esta parte. Qué interesante la solución que has encontrado. Cosas así que valoren su esfuerzo. Esto les ayuda a confiar mucho más en sus propias capacidades y en no estar buscando todo el rato una aprobación externa. Y por supuesto, esto no se trata de estar felicitando todo el rato ni de estar diciendo ¡ay, muy bien, ay, muy bien! No, esto se trata de valorar el proceso y no tanto el resultado. De esta forma, los niños entienden que su aprendizaje no se trata de hacerlo todo perfecto ni de hacerlo todo bien a la primera, sino de que trata de intentarlo, de equivocarse y de ir mejorando poco a poco. Cuando conseguimos que los deberes dejen de ser una imposición y hacemos que sean parte de su rutina en un ambiente positivo, reducen muchísimo las discusiones y hacemos que sea algo más positivo y más calmado para toda la familia. Muchos padres, con la mejor intención del mundo, acaban haciendo los deberes por sus hijos. A veces porque tienen prisa
otras veces porque ven que su hijo o hija se bloquea y se frustra, otras veces porque simplemente quieren evitar una pelea. Pero también hay un motivo mucho más profundo: las expectativas que tenemos sobre ellos. Queremos que lo hagan bien, que no fallen, que tengan buenos resultados, y sin quererlo al final acabamos interviniendo demasiado en su proceso de aprendizaje, corrigiendo cada error, dirigiendo mucho sus actividades para que todo esté correcto o perfecto. Sin embargo, cuando hacemos los deberes por ellos, estamos quitándoles una oportunidad brillante de aprender a ser responsables por sí mismos, a superar dificultades, a aprender a gestionar la frustración y ver cómo solucionar problemas. A veces puede ser que en nuestro pasado hayamos sentido frustraciones en nuestra vida académica, o que tengamos expectativas de hacerlo todo bien y todo esto lo volquemos con nuestros hijos. Pero recuerda, no necesitas demostrar nada a través de tu hijo. Sabemos que eres más lista o más listo que un niño de 8 años y que puedes resolver ese problema perfectamente. Pero ahora le toca aprender a tu criatura, no a ti. Es su responsabilidad, su proceso de aprendizaje. Se encontrará sus problemas como todos lo hemos hecho y él necesita encontrar sus soluciones. Como padres, nuestro papel no es hacer los deberes por ellos, sino acompañarles en ese proceso. En lugar de darles respuestas directas, podemos acompañar este proceso haciendo preguntas para que ellos encuentren las soluciones por sí mismos. Podemos hacer preguntas como: ¿cómo crees que podría resolver esto? ¿O puedes probar otra manera de solucionarlo? ¿O quieres buscar información para resolver esto? Vamos a ver lo que te está diciendo bien el ejercicio para saber cómo responderlo. Cosas de este estilo. Este tipo de preguntas les ayuda mucho más a reflexionar y a encontrar la respuesta por sí solos y a no tener que depender todo el rato de un adulto para obtener una respuesta directa. Cuando un niño no sabe la respuesta a un ejercicio, es súper tentador darles una respuesta definitiva y correcta enseguida. Es como que tenemos tantas prisas dentro que queremos decirles ya la respuesta y que sigan adelante. Nos cuesta mucho ver pasar un mal rato a nuestros hijos, pero es necesario en su proceso de aprendizaje. Pero en lugar de darles la respuesta directamente, es mucho más enriquecedor ayudarles a encontrar la respuesta por sí mismos. Si vemos que se bloquea mucho, es preferirles darles alguna pista, acompañarles muy paso a paso, o hacerles preguntas de lo que ha entendido y lo que no para tú poder ayudarle. Si después de intentarlo mucho ves que no encuentra la respuesta o que no sabe cómo hacerlo, puedes modelar la respuesta. Es que cojas un ejemplo similar y lo resuelvas en voz alta. Puedes empezar a contar cómo lo solucionarías tú con un ejemplo similar que no sea igual, pero él puede ver las estrategias que sigues y el paso a paso que das para que él pueda luego resolverlo de manera similar. En este proceso es importante que los niños aprendan a equivocarse sin miedo. Si cada vez que cometen un error, si cada vez que fallan, nosotros corremos, nos impacientamos y les corregimos, es normal que los niños se sientan inseguros y que acaben perdiendo la motivación. En lugar de enfocarnos siempre en los errores, podemos preguntarles cosas como: ¿cómo crees que puedes hacerlo mejor? ¿O puedes hacerlo de manera diferente en la siguiente? O cosas del estilo. Cuando los niños entienden que los errores forman una parte esencial del proceso de aprendizaje, se sienten mucho más seguros de intentarlo una y otra vez sin ningún miedo. Esto lo hemos comentado brevemente antes, pero a veces como padres nos cuesta mucho soltar nuestras expectativas hacia nuestros hijos. Queremos que lo hagan bien, que saquen buenas notas, que no sufran, que sus resultados sean óptimos y al final acabamos interviniendo mucho más de la cuenta. Pero el aprendizaje no es perfección, es un proceso de aprendizaje, error, aprendizaje, error. Si les corregimos todo, les damos las respuestas inmediatas o nos frustramos
hagamos nosotros cuando ellos se equivocan, les enseñamos que su valor depende de que lo hagan todo perfecto. En lugar de eso, podemos recordarles y sobre todo recordarnos a nosotros mismos que su esfuerzo y proceso de aprendizaje es lo más importante y no la perfección en ello. Si logramos acompañar sin resolver por ellos, los niños desarrollarán muchísima más autonomía, confianza en sí mismos y valorarán mucho más su proceso de aprendizaje. Uno de los miedos más comunes entre los padres es no saber acompañar o ayudar a nuestros hijos haciendo sus tareas. Puede que los contenidos hayan cambiado muchísimo desde que tú fuiste a la escuela, que los métodos sean muy diferentes y hasta en algunas familias el idioma suele ser una barrera, ya que sus hijos estudian en algún otro idioma que tú no entiendes a la perfección. Pero no hace falta ser un experto en todas las materias para acompañarles en este proceso, porque recordemos, no necesitamos todos ser maestros o maestras, psicólogos, pedagogos, no somos expertos, que en esta era de sobreinformación a veces se nos olvida y queremos ser perfectos. Pero recordemos que nuestros hijos tienen varios adultos de referencia, ellos ya tienen sus maestros y maestras formados para esto. Nosotros podemos acompañarles en el proceso, pero no hace falta que lo sepamos todo. De hecho, las maestras y los maestros, los pedagogos, los psicólogos, tampoco lo sabemos todo. Así que lo primero que debemos saber es que no pasa nada por no saberlo todo. A veces creemos que como padres tenemos que tener la respuesta a todo, pero se nos olvida que un niño o niña puede resolver sus problemas o tener sus respuestas por sí mismo. En lugar de ver esto como un problema, me parece una oportunidad increíble para enseñarles estrategias de aprendizaje, porque esto es lo más importante. Al fin y al cabo, van a tener que seguir aprendiendo toda su vida y lo importante es que tengan estrategias y herramientas para saber hacerlo, porque van a tener que estudiar diferentes contenidos o conocimientos durante toda su vida, pero el cómo hacerlo es lo importante. Si un niño te pregunta algo que no sabes, puedes responderle cosas como esta. ¡Ay, buena pregunta! ¿Cómo podemos averiguarlo? O algo como, oye, ¿y si buscamos información juntos? O vamos a revisar bien el libro a ver si lo aclara mejor o lo buscamos en otro sitio. Este enfoque les ayuda a buscar soluciones en lugar de buscar todo el rato una respuesta inmediata. Hoy en día existen muchísimas herramientas que pueden ayudar a nuestros hijos a tener respuestas sin tener que depender solo de los padres. Sabemos que la tecnología tiene muchas consecuencias nocivas o no tan positivas, pero obviamente también tienen sus utilidades y cosas positivas, así que vamos a aprovechar las herramientas que nos puede brindar para hacer un uso responsable y positivo de estas tecnologías y no tanto un uso de ocio o un uso un poco problemático. Por ejemplo, podemos usar ChatGPT, que a estas alturas yo creo que todo el mundo lo conoce, y puede ayudarnos a buscar explicaciones sencillas para ciertos temas, respuestas que no conocemos, a buscar información, a investigar, a comparar. Pero yo os animaría a estar en esa búsqueda con nuestros hijos, porque si simplemente les damos ChatGPT pueden simplemente buscar las respuestas rápidamente y ya está. Pero podemos pedirle a ChatGPT, por ejemplo, oye, explícame esta información como para un niño de 5 años de manera sencilla, que lo entienda pero sin darme la respuesta directa, por ejemplo. O no entendemos parte de este problema, ¿me lo puedes explicar para un niño de 8 años? Porque obviamente no es lo mismo una explicación para un adulto, para un adolescente de 15 años o para un niño de 6 años. Así que intenta adaptarte, intenta no buscar respuestas solo directas, sino aprovecha ese momento para leer diferentes cosas, para comparar, para resolver problemas, etc. Podéis también utilizar YouTube, tenéis un montón de explicaciones de muchos problemas, de historia, de conocimientos, que son explicaciones mucho más sencillas, que los hacen muy interesantes para los niños, a veces de manera muy visual y puede hacer que entiendan algunos conceptos de manera más sencilla. O hasta si ves que tu hijo tiene mucho interés por ciertos temas como, no sé,
las ballenas del océano o la historia del antiguo Egipto, pues puedes buscarle vídeos relacionados para que pueda seguir informándose y vea que es algo curioso e interesante para su día a día. También puedes usar Khan Academy, que tiene muchas lecciones interactivas sobre matemáticas, ciencia y muchos otros temas que pueden interesar o que necesiten saber los niños. O también puedes utilizar traductores o herramientas visuales. ¿A qué me refiero con esto? Si en vuestro caso el idioma es una barrera, no entiendes el idioma en el que está estudiando tu hijo o está dando clases de inglés, por ejemplo, le quieres ayudar y no puedes utilizar herramientas como Google Translate o Google Lens, que puedes hacer una imagen directamente al libro de tu hijo, por ejemplo, y te lo traduce o te lo explica, o puedes buscar información sobre eso. Entonces, hoy en día la verdad es que el idioma deja de ser una barrera con este tipo de aplicaciones. Y esto es una oportunidad brillante para enseñarles a usar estas herramientas de manera efectiva a nuestros hijos, para encontrarles una finalidad adecuada a estas herramientas y pueda ver el beneficio que puede obtener de estas cosas. Y además les da autonomía y hace que no dependan de solo un adulto o una adulta que tengan en casa. Todos sabemos que no toda la información en Internet es correcta, así que esta es buena oportunidad para enseñarles a evaluar sus fuentes. Podemos explicarles cosas como no todo lo que aparece en la primera página de Google es fiable, a veces hasta es contenido pagado. También es interesante decirles que no se conformen con la primera página que ven o la primera fuente que encuentran, que es interesante comparar y contrastar diferentes fuentes. Y por último, les podemos recomendar que miren en páginas oficiales o plataformas educativas, ya que a veces son más fiables que foros que están sin regular. Si les enseñamos a buscar y a filtrar información de manera crítica, no solo les estamos ayudando a hacer los deberes, sino que les estamos aportando una herramienta para toda su vida. Cuando dejamos de preocuparnos por saberlo todo y les enseñamos a encontrar sus propias respuestas, les estamos enseñando una habilidad que va muchísimo más allá de la escuela y que les va a servir para toda su vida. Uno de los mayores retos para los padres es que los niños se involucren en sus deberes sin tener que estar insistiendo todo el rato. Como hemos dicho, cuando los deberes se ven como algo externo, como una obligación externa, es normal que sientan desgana por hacerlos. Pero cuando encuentran un motivo personal para hacerlos o se convierten en un ritual o parte de su rutina, su actitud cambia. La clave está en fomentar su autonomía, su responsabilidad personal y que se cojan los deberes como un reto propio. Si un niño ve los deberes como algo aburrido, sin ningún tipo de sentido para él, es normal que no los quiera hacer. Pero nosotros, por nuestra parte, podemos hacer que conecte lo que está estudiando con algo que le interese, que lo traigamos a algo más tangible, a algo más práctico, porque a ellos quizá les cuesta conectar algo que estén estudiando con su vida diaria o con algo que les interese, pero podemos ayudarles a hacer esa conexión. Si le gusta el fútbol, por ejemplo, en los problemas de matemáticas, pues puedes usar esos conceptos del fútbol para que ellos lo entiendan mejor o les interese más. Si les apasiona la naturaleza, pues puedes buscar ejemplos relacionados con animales, hacer experimentos, etc. Si le gustan los videojuegos, puedes relacionar conceptos matemáticos con estrategias de juego. Bueno, al final tienes que ver qué es lo que le gusta a tu hija, a tu hijo y relacionar esos conceptos que está aprendiendo con su vida diaria o con algo a lo que le vea sentido. Ya que si un niño ve que lo que está estudiando o lo que está aprendiendo tiene una aplicación práctica en su día, su motivación aumentará mucho. Este punto lo hemos comentado un poco, pero estaría bien darle opción a que se pueda organizar.
Si un niño tiene sensación de que tiene cierto control sobre su tiempo, va a estar mucho más dispuesto a hacer sus deberes o sus responsabilidades. En lugar de imponer un horario estricto o que tengan que hacer lo que nosotros decimos, le podemos dar ciertas opciones dentro, por supuesto, de unos límites razonables. Por ejemplo, ¿quieres hacer los deberes ahora o después de merendar? ¿Quieres tomarte un pequeño descanso después de la escuela y hacemos después los deberes o prefieres hacerlos directamente? ¿Trabajas mejor en el escritorio o en la mesa del salón? ¿Trabajas mejor en una mesa a tu altura, en el escritorio del salón o en la mesa del comedor? No sé, puedes darle pequeñas decisiones que pueda tomar. Cuando ellos toman pequeñas decisiones, sienten que ellos son los responsables de ese momento y de esas tareas y que no es una obligación impuesta. A veces los niños se desmotivan o se aburren porque creen que los deberes no acaban nunca, que son interminables. A veces a ellos les cuesta ver el progreso que están haciendo, así que nosotros podemos ayudarles a ver su propio progreso. Podemos decirles cosas como: mira cuánto has avanzado en 15 minutos, o antes esto te costaba muchísimo y ahora lo has hecho muy rápido, o veo que te has esforzado mucho en toda esta parte y que llevamos un largo rato. ¿Quieres que nos tomemos un descanso de 5 minutos y después seguimos? Cuando ellos mismos reconocen su propio esfuerzo y su progreso, se sienten mucho más capaces y con mucha motivación de seguir adelante. Si conseguimos que los niños se apropien de su proceso de aprendizaje, poco a poco serán mucho más responsables de ellos y no lo verán tanto como una carga externa y lo gestionarán ellos mismos. Porque lo interesante aquí es que cada vez vayan adquiriendo más herramientas de aprendizaje, estrategias de cómo aprender, estrategias de cómo resolver conflictos y que poco a poco ellos se hagan cargo de todo eso sin que tú tengas que estar encima, que sea algo diario para ellos. Acompañar a nuestros hijos sin caer en peleas constantes o frustraciones es posible, pero requiere muchas veces un cambio de enfoque. Cuando dejamos de ver los deberes como algo externo y los convertimos en una oportunidad de fortalecer su autonomía, su confianza y para enseñar estrategias de aprendizaje, todo cambia. Así que para resumir, vamos con los puntos clave para evitar que los deberes sean una batalla campal. Lo primero de todo es entender por qué tu hija o hijo está rechazando la idea de hacer los deberes. Cansancio, desmotivación, miedo al error o la falta de rutina pueden ser puntos clave. Lo segundo sería evitar discusiones y luchas de poder, dar opciones y fomentar la autonomía en lugar de imponer reglas rígidas. También es importante acompañar sin hacer los deberes por ellos, ser una guía y acompañante en su proceso en lugar de querer hacer todo por ellos. También podemos usar herramientas si no sabemos la respuesta, enseñarles a buscar información y a utilizar la tecnología como aliada. También podemos fomentar la motivación, relacionar los deberes con sus intereses, hacerlos más llevaderos y reforzar su sentido de logro. Pero no nos volvamos locos, el cambio empieza con pequeños pasos. Si cada tarde hacer los deberes es una fuente de estrés en casa, prueba a aplicar estos cambios, pero paso a paso, no te vuelvas loco, no quieras hacerlo todo de golpe porque puede tener una respuesta contraria. Intenta aplicar pequeños pasos poco a poco y verás lo que te funciona y lo que no, porque quizá no te funciona todo. Y es que no hace falta transformarlo todo de golpe, a veces pequeños cambios ya logran una transformación gigante. Si te ha gustado este vídeo, cuéntame las estrategias que vas a probar en casa o qué cosas te resultan difíciles en el día a día. Y si quieres más contenido sobre educación y crianza, suscríbete al canal y seguiremos aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!